Un millonario se cruzó con una joven que lloraba bajo la lluvia y vivía en la calle, y la llevó a su casa. Momentos después, se quedó atónito al ver que la chica llevaba el broche de su difunta esposa guardado en el bolso. Las bulliciosas calles de la ciudad zumbaban al ritmo caótico de las prisas de la tarde. Entre la multitud, una pequeña figura destacaba, no por su velocidad, sino por su presencia tranquila y silenciosa. Sofía, de apenas 8 años, estaba sentada encorvada contra la fría piedra de un imponente edificio. Sus grandes ojos marrones, enmarcados por un rostro demacrado y mugriento, observaban el bullicio de la gente. Su pelo negro, desordenado y sin brillo, colgaba desordenadamente sobre sus frágiles hombros, oculto bajo una chaqueta hecha jirones. Los harapos desparejados que llevaba, remendados y descoloridos, le colgaban holgadamente de su delgado cuerpo, señal inequívoca de que el hambre le había pasado factura. Sus pies descalzos, sucios, agrietados y callosos, contaban en voz baja la historia de los muchos kilómetros que había recorrido por las implacables calles. ¿Por qué nadie se fija en mí? ¿Por qué pasan a mi lado como si fuera parte del pavimento? ¿Pueden verme a través de estos harapos o solo ven a una persona más en la calle?, pensó Sofía, con una voz interior cargada de una pena demasiado grande para alguien de su edad. Con manos temblorosas, apretó contra su pecho un trozo de pan duro, la única comida del día que le había dado una mujer compasiva que había fallecido antes. Le dolía el estómago, le urgía comer, pero algo en su interior la retenía, le impedía romper el pan. Recorrió la calle en busca de alguien que pudiera necesitarlo más que ella. Entonces vio a una joven madre, igual de sucia y harapienta que ella, con un bebé llorando en brazos. La mujer, no muy lejos de donde Sofía estaba sentada, parecía tan perdida y desesperada como ella. Quizá hoy pueda hacer sonreír a alguien, aunque yo no pueda sonreír para mí misma, murmuró Sofía en voz baja, armándose del poco valor que le quedaba. Se levantó despacio, con las piernas delgadas temblorosas. Cada paso era una lucha contra el hambre y la debilidad. La gente pasaba sin verla, como si fuera una sombra más entre las muchas que había en la acera. Finalmente, llegó hasta la joven madre, que la miró con una mezcla de sorpresa y cautela. Sin decir palabra, Sofía le tendió el trozo de pan. La madre, con lágrimas en los ojos, dudó un momento antes de aceptar agradecida la ofrenda. Gracias, dulce niña. Eres como un ángel enviado del cielo, susurró, con la voz cargada de emoción. A Sofía se le encogió el corazón al oír esas palabras, aunque su estómago gruñó más fuerte en señal de protesta. Vio cómo la madre partía el pan y alimentaba al bebé, cuyos llantos cesaron casi de inmediato. Por un breve instante, Sofía olvidó su propia hambre, perdida en la simple alegría de saber que había marcado la diferencia, por pequeña que fuera. Aunque la gente actúe como si fuera invisible, puedo ayudar a alguien. Quiero ser una luz, aunque esté rodeada de oscuridad. Mamá siempre me decía que fuera amable, sin importar las circunstancias, pensó Sofía, y una frágil sonrisa se dibujó en sus labios al recordar a su madre. La añoraba en aquel momento. De repente, el cielo se oscureció drásticamente, como en respuesta a sus pensamientos. Unas nubes espesas y amenazadoras se cernieron sobre ella, transformando el día en una noche temprana. Un trueno lejano hizo que Sofía se estremeciera instintivamente. La gente que la rodeaba aceleró el paso, buscando refugio de la tormenta que se avecinaba. «Oh no, ¿dónde voy a ir? ¿Dónde puedo esconderme? Con esta lluvia, va a hacer mucho frío. Estas son las peores noches», murmura para sí misma, con el pánico invadiéndole el pecho. Entonces empezó a llover a cántaros, primero unas gotas dispersas y luego un aguacero torrencial. Sofía corrió, con los pies descalzos resbalando en el pavimento mojado, buscando desesperadamente refugio. Pero todas las puertas estaban cerradas, todas las entradas bloqueadas. La gente a su alrededor se apresuraba a entrar en taxis, tiendas y edificios dejándola más sola a cada momento que pasaba. «Por favor, ¿puede ayudarme alguien? No quiero estar sola en esta tormenta. ¿Hay algún sitio donde pueda quedarme?» «Solo hasta que deje de llover», gritó, su voz apenas audible por encima de la tormenta. La lluvia azotaba la avenida principal, convirtiéndola en un río caótico de paraguas apresurados y coches deslizándose. En medio de toda la confusión, Sofía empezó a llorar desesperadamente, insegura de dónde podría encontrar refugio. «Mamá, ¿por qué has tenido que irte?
¿Por qué estoy sola en este mundo enorme y aterrador? Sus sollozos se mezclaron con la lluvia mientras lloraba. En medio de la confusión de la avenida, un coche lujoso avanzaba sigilosamente, con sus faros cortando el aguacero como cuchillas afiladas. Al volante se sentaba Robert, un hombre de rasgos amables y los ojos afilados y calculadores de alguien que maneja grandes negocios. Su atenta mirada recorrió la calle, más por costumbre que por verdadera preocupación. Pero entonces, algo le llamó la atención, una figura pequeña y tambaleante en la acera, moviéndose como si fuera un animal herido, temblando de frío, con gritos que atravesaban la tormenta. Robert frunció el ceño y se llevó instintivamente la mano al volante. ¿Qué hace una niña sola con este tiempo? ¿Debo detenerme? ¿O se trata de una trampa?, murmuró para sí, indeciso. Redujo aún más la velocidad, sin apartar la mirada de Sofía. Ahora apenas podía arrastrarse, casi sin fuerzas. Levantó la vista y le miró a los ojos a través del parabrisas durante un breve instante. El tiempo pareció congelarse. Dios mío, jadeó Robert, con voz temblorosa. Esos ojos me recuerdan a alguien. ¿Pero a quién? ¿Cómo puede ser? Su corazón se aceleró. Con la mente dándole vueltas, Robert se decidió. Dirigió el coche hacia la acera, ignorando los bocinazos y las protestas de los conductores que venían detrás. Le temblaban las manos mientras se desabrochaba el cinturón de seguridad, concentrado por completo en la chica, que ahora se encontraba a pocos metros. «Hola, pequeña. ¿Te encuentras bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Por qué estás aquí sola bajo la lluvia?» «No tienes a dónde ir», gritó Robert, con la voz casi ahogada por el rugido de la tormenta. Al oírle, Sofía se volvió lentamente, con los ojos muy abiertos por el miedo, fijos en los de Robert. Por un momento, pareció considerar la posibilidad de huir, con el miedo a los extraños claramente arraigado en ella. Pero el frío, el cansancio y la desesperada necesidad de cobijo la empujaron hacia adelante, y sus pasos vacilantes la acercaron al coche. «No, no tengo casa. Por favor, señor, yo solo. Solo necesito un lugar seco. Solo hasta que deje de llover. Le prometo que no seré una molestia», susurró, con voz apenas audible, temblorosa de frío. A Robert se le encogió el corazón al oír su voz, tan joven y sin embargo, tan dolorosa. Le golpeó como un puñetazo en las tripas. Sin pensarlo dos veces, abrió la puerta del coche y dudó un instante antes de hacerle un gesto para que subiera. «Vamos, sube. Vas a coger una pulmonía ahí fuera», le dijo con suavidad, intentando que su voz fuera lo más reconfortante posible. Sofía vaciló, años de desconfianza en guerra con su desesperada necesidad de seguridad. Dio un paso vacilante, luego otro, hasta que finalmente se detuvo junto al coche. Robert se dio cuenta de que Sofía temblaba y de que el frío le teñía los labios de azul. «No voy a hacerte daño, te lo prometo», le dijo en voz baja, tratando de tranquilizarla. «Solo quiero ayudar». «¿Cómo te llamas, pequeña?» Sofía respiró entrecortadamente y se armó de valor para hablar. «Sofía», susurró. «Me llamo Sofía». Con esas palabras, finalmente subió al coche, dejando un pequeño charco de agua en el asiento de cuero. Robert encendió rápidamente la calefacción y la miró de reojo. Ahora que estaba más cerca, el parecido con alguien a quien le costaba recordar era aún más sorprendente. Su corazón se aceleró, una mezcla de miedo y esperanza empezó a crecer en su interior. «Sofía», repitió en voz baja, casi como si estuviera probando el sonido de su nombre. «Es un nombre precioso», dijo, y luego hizo una pausa. «Soy Robert». ¿Tienes familia por aquí, Sofía?» Sofía bajó los ojos, agarrando nerviosamente el dobladillo de su camiseta empapada. «No, señor», susurró. «No tengo a nadie. Ahora estoy sola». Su voz temblaba mientras se mordía el labio, luchando contra las lágrimas. Robert sintió una oleada de emociones, compasión, preocupación y algo más profundo, algo que no podía identificar. Estudió su rostro con detenimiento, trazando las líneas de sus ojos, la curva de su barbilla. Todo en ella parecía recordar a alguien que él intentaba desesperadamente recordar. «¿A quién me recuerda? ¿Por qué me resulta tan familiar?», pensó, con el corazón latiéndole con fuerza.
¿Es una señal de que debería preocuparme por ella? ¿Por qué siento esta necesidad imperiosa de protegerla? ¿Y si me lo estoy imaginando? Robert trató de sacudirse la confusión. Volvió a centrarse en Sofía, que seguía temblando a pesar del calor que llenaba el coche. Su mirada recorrió su ropa mojada, su pelo empapado y sus labios aún ligeramente azules por el frío. Sin pensarlo, cogió una manta suave del asiento trasero y se la entregó. Toma, pequeña. Abrígate con esto. Te ayudará a entrar en calor más rápido, le dijo suavemente. Sofía dudó un momento antes de coger la manta y envolverse en ella como en un capullo protector. Gracias, señor, murmuró, con la voz aún temblorosa. Es usted muy amable. Usted es alguien especial. La mayoría de la gente no se preocuparía por mí. Robert sonrió suavemente, sintiendo que le invadía una oleada de protección. Puso en marcha el coche, con los limpiaparabrisas trabajando incansablemente contra el incesante aguacero. Bueno, Sofía, dijo, calmando la voz. No hace falta que me des las gracias. Pero deberíamos salir de aquí. Debes de tener hambre. ¿Qué tal si comemos algo? Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, brillando en ellos una mezcla de esperanza y escepticismo. No, no quiero molestarle, señor, respondió vacilante, con el labio tembloroso. Ya ha hecho mucho ayudándome a salir de la lluvia. Robert negó con la cabeza. No es ninguna molestia. Necesitas comer. Vivir en la calle no debe ser fácil. Mientras conducía por las calles bañadas por la lluvia, Robert no podía evitar lanzar miradas furtivas a Sofía. El calor del coche y la manta parecían calmarla y se relajaba un poco. Carraspeando, Robert decidió preguntar, Sofía, has dicho que estás sola. ¿Cuánto tiempo llevas, bueno, en la calle? Sofía se acurrucó un poco más en sí misma, con los dedos agarrando el borde de la manta. Han pasado 3 meses, creo, respondió suavemente. Desde que mi madre... Le falló la voz y tragó saliva antes de continuar. Desde que mi madre se fue. A Robert se le encogió el corazón. Agarró con fuerza el volante y luchó contra el impulso de detenerse y abrazar a la chica. Lo siento mucho, Sofía. Debe haber sido muy duro para ti. Sofía se limitó a sentir, con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. Mi madre era todo lo que tenía. Siempre decía que algún día me diría quién era mi padre, hizo una pausa, con la voz entrecortada. Pero... Se atragantó con las palabras, sus emociones la abrumaban. A Robert le dio un vuelco el corazón. ¿Tu padre? Preguntó suavemente. ¿No lo conoces? Sofía negó con la cabeza. Mamá dijo que no sabía nada de mí. Que se fue del país antes de saber que estaba embarazada. Robert sintió un profundo dolor en el pecho al escuchar su historia. Abrió la boca para preguntar algo más, pero antes de que pudiera hacerlo, sonó su teléfono, cortando el pesado silencio. Al mirar el identificador de llamadas, vio el nombre de su hermana Caroline parpadeando en la pantalla. Es mi hermana, explicó Robert, mirando a Sofía, que ahora le miraba con curiosidad. Necesito coger esto. Sofía asintió, encogiéndose aún más en su asiento mientras Robert pulsaba el botón para contestar por el altavoz. ¿Robert? ¿Dónde demonios estás? La voz aguda de Caroline cortó el coche. Llevo esperándote 1 hora para cenar. Robert frunció el ceño, recordando de repente sus planes para la cena. Lo siento, Caroline, dijo, mirando a Sofía. Yo, tuve una situación inesperada. ¿Situación inesperada? La voz de Caroline goteaba irritación. ¿Qué es más importante que cenar con tu única hermana? Robert vaciló, inseguro de cómo explicárselo. Es complicado, Caroline. Y... encontré a alguien que necesita ayuda. Minutos después, el coche se deslizaba suavemente por la entrada de la impresionante mansión de Robert, con los faros atravesando la penumbra lluviosa. Sofía, aún envuelta en la manta, miraba asombrada por la ventanilla, con los ojos muy abiertos reflejando las brillantes luces que iluminaban la grandiosa fachada de la mansión. Robert aparcó, apagó el motor y se volvió hacia ella con una amable sonrisa. Bueno, aquí estamos, Sofía, dijo, su voz suave y tranquilizadora.
Esta es mi casa. Entremos y te traeré algo seco que ponerte. Sofía asintió, todavía sorprendida por el tamaño y la belleza de la casa. Es una casa tan grande, susurró cuando salieron del coche. Parece un castillo de cuento de hadas. La puerta principal se abrió de repente, dejando ver a Caroline, vestida elegantemente para la cena, con un rostro que al principio mostraba irritación, pero que rápidamente cambió a sorpresa cuando vio a Sofía. Robert guió a Sofía hacia la entrada, sintiendo como la tensión aumentaba a cada paso. Robert, ¿qué significa esto? Caroline siseó, sus ojos mirando a Sofía. ¿Quién es esta niña? ¿Qué está pasando aquí? Su tono destilaba desdén mientras observaba el aspecto de Sofía. Robert puso instintivamente una mano protectora en el hombro de Sofía. Caroline, esta es Sofía. La encontré en la calle, sola bajo la lluvia. Necesita nuestra ayuda, explicó, con voz firme pero cuidadosa. Por favor, entremos. Podemos hablar allí. Caroline se cruzó de brazos, bloqueando la entrada. Sus agudos ojos no se apartaban de Sofía. Robert, ¿has perdido la cabeza? No puedes meter a una mendiga en casa. ¿Y si roba algo? ¿Y si es parte de alguna estafa? Sofía se encogió y sus ojos se llenaron de lágrimas. Los instintos protectores de Robert se dispararon. Basta, Caroline. Sofía es una niña asustada y sola. Se va a quedar aquí, aunque solo sea por esta noche. Ahora, por favor, déjanos entrar. De mala gana, Caroline se hizo a un lado, permitiendo la entrada de Robert y Sofía. El grandioso interior de la mansión se alzaba ante ellos, con su imponente vestíbulo y su reluciente escalera de mármol. Sofía miró asombrada a su alrededor mientras Robert la guiaba por el opulento espacio. Caroline la seguía con una mirada de desaprobación en los ojos. A medida que avanzaban por la casa, la mirada de Sofía se desviaba, deteniéndose cuando algo en las paredes llamó su atención. Era una gran foto enmarcada de una promoción, con docenas de caras sonrientes vestidas con toga y birrete, todas mirando a la cámara. Pero una cara en el centro hizo que el corazón de Sofía se acelerara. Una mujer joven, radiante de felicidad, le resultaba sorprendentemente familiar. Sofía sintió que se le cortaba la respiración. La mujer se parecía mucho a su madre, pero más joven, probablemente una adolescente. Debe de ser una coincidencia, pensó, tratando de ignorar esa sensación. Pero a medida que su mirada se detenía en la imagen, el parecido se hacía innegable, los mismos rasgos faciales, la misma sonrisa cálida y prendido en el vestido de la mujer, un broche idéntico al que Sofía llevaba guardado en el bolsillo. La mano de Sofía se metió instintivamente en el bolsillo y sus dedos rozaron la forma familiar del broche que le había regalado su madre. Su mente bullía de confusión. ¿Cómo es posible? ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué tiene un broche igual que el de mi madre? Robert se dio cuenta de que Sofía estaba muy concentrada en la fotografía. Es mi clase de graduación universitaria, comentó despreocupadamente, sin darse cuenta de la tormenta emocional que se agitaba en el interior de la chica. Buenos tiempos aquellos. Sofía se limitó a sentir, mientras su mente se arremolinaba con preguntas sin respuesta. Quería preguntar por la mujer de la foto, pero algo en su interior le decía que se contuviera. Una voz en su interior la instó a guardar silencio y a no volverse demasiado inquisitiva. Vamos, Sofía, vamos a ponerte ropa seca, la voz de Robert la devolvió al presente. La condujo suavemente lejos de la fotografía y hacia las escaleras. Sofía echó un último vistazo a la imagen, con el corazón cargado de preguntas que no estaba preparada para formular. Mamá, pensó, con el pecho apretado. Te echo tanto de menos. A lo mejor me estoy imaginando cosas, deseando que estuvieras aquí conmigo. A cada paso que daba, Sofía apretaba el broche que llevaba en el bolsillo, el único pedazo que le quedaba de su madre, un frágil vínculo con un pasado que poco a poco se volvía más claro, pero también más misterioso. Minutos más tarde, Sofía se sentó tranquilamente en una de las lujosas sillas del comedor, sintiéndose como una extraña en medio del fastuoso entorno. Robert se sentó a la cabecera de la mesa mientras Caroline se sentaba frente a Sofía, lanzándole miradas de desaprobación. La cena transcurrió en un incómodo silencio, roto únicamente por el tintineo de los cubiertos sobre la porcelana fina. Sofía comió la sopa rápidamente, sin apenas saborearla, consciente de la atenta mirada de Caroline.
Así que, Sofía, rompió el silencio Caroline, con voz dulce pero cargada de suspicacia. ¿De dónde eres? Debes tener familia en alguna parte. Sofía tragó saliva y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Robert lanzó una mirada de advertencia a su hermana. Yo, no tengo a nadie, dijo Sofía en voz baja, apenas por encima de un susurro. Mi madre, se fue. Hace unos meses. Robert sintió que se le apretaba el corazón al oír la tristeza en su voz. Caroline se burló, claramente no convencida. ¿Y tu padre? Seguro que hay alguien que puede cuidar de ti. No es tarea de mi hermano acoger a todos los vagabundos que encuentra. Sus palabras cortaron el aire, agudas y crueles. La desaprobación de Robert era evidente mientras miraba a su hermana. Ya basta, Caroline, le espetó, con voz firme y frustración apenas contenida. Sofía es nuestra invitada y la tratarás con respeto. Sofía se encogió en su silla, deseando desaparecer. La voz de Caroline destilaba desprecio. ¿Invitada? Robert, has traído a un mendigo a nuestra casa. Esto es una locura. ¿Y si forma parte de algún plan? ¿Y si hay más gente ahí fuera esperando para robarnos? Se rió burlonamente, haciendo un gesto salvaje hacia las ventanas, como si esperara que entrara una turba de ladrones. A Sofía se le retorció el estómago y dejó caer la cuchara, perdiendo por completo el apetito. Lo siento, murmuró, con voz temblorosa. No quería causar problemas. Antes de que pudiera marcharse, con las piernas temblorosas alejándose de la mesa, Robert la alcanzó primero. Sofía, espera. No vas a ir a ninguna parte, le dijo con suavidad, poniéndole una mano en el hombro. Esta es tu casa ahora, mientras la necesites. Lanzó una mirada severa a Caroline. Y si alguien se va, no serás tú. En ese momento, Sofía tropezó y su pequeño bolso se le escapó de las manos. Cayó al suelo, derramando su contenido sobre el mármol pulido. Entre los objetos esparcidos estaba el broche de su madre, que brilló bajo la luz de la lámpara de araña al caer a los pies de Robert. El broche llamó la atención de todos los presentes. Robert se inclinó lentamente y recogió el delicado objeto. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo, y una oleada de emociones se apoderó de él. Este broche, pensó, con la voz temblorosa. ¿De dónde lo has sacado, Sofía? Sofía, aún conmocionada por el casi enfrentamiento, respondió con voz entrecortada. Era de mi madre, susurró. Me lo dio antes de irse. Es todo lo que me queda de ella. Se le llenaron los ojos de lágrimas al recordar el último regalo de su madre. Caroline, que había estado observando la escena con creciente irritación, estalló. ¿No ves lo que está pasando aquí, Robert?, espetó. Esta chica te está manipulando claramente. Primero aparece de la nada, y ahora tiene un broche que reconoces. Seguro que lo ha planeado todo. Probablemente intenta hacerse pasar por tu hija perdida o algo así, solo para quedarse con tu dinero. Señaló a Sofía con un dedo acusador, con voz venenosa. Robert se sobresaltó y se enfureció. ¿Cómo puedes decir algo así, Caroline? Sofía es solo una niña asustada y sola. No intenta engañar a nadie. Volviéndose hacia Sofía, añadió suavemente, eso no es cierto, ¿verdad? Sofía, no estarás intentando engañarme, ¿verdad? Antes de que Sofía pudiera responder, el teléfono de Robert sonó con fuerza, cortando la tensión. Miró el identificador de llamadas y frunció el ceño. Es de la oficina. Tengo que cogerlo, dijo, con tono cortante. Miró a Caroline con una mirada de advertencia. Comportaos, los dos. Vuelvo enseguida. Con eso, salió de la habitación, dejando a Caroline y Sofía solas. El silencio entre ellas era ensordecedor. La mirada calculadora de Caroline se clavó en Sofía, que trató de no encogerse bajo el escrutinio. Finalmente, Caroline rompió el silencio con una voz fría como el hielo. Escucha, pequeña impostora, dijo, con palabras lentas y deliberadas. No sé a qué juego estás jugando, pero se acabó. Te vas ahora mismo. Antes de que Sofía pudiera protestar, Caroline la agarró del brazo y la levantó de la silla. Pero...
Robert dijo que podía quedarme, balbuceó Sofía, luchando por liberarse. El agarre de Caroline se tensó. Robert no está aquí, ¿verdad? Y para cuando vuelva, te habrás ido. Minutos después, Caroline había metido a Sofía en su lujoso coche y se había alejado a toda velocidad de la mansión. Sofía, temblando de miedo y confusión, apenas podía respirar mientras las calles familiares se desvanecían, dando paso a barrios desconocidos y más ominosos. Por favor, llévame de vuelta, suplicó, su voz temblando apenas por encima de un susurro. Te juro que no he hecho nada de lo que me acusas. No quiero el dinero de nadie. No he hecho nada malo. No sabía que habías visto el broche antes. Caroline soltó una carcajada amarga, con la mirada fija en la carretera. ¿Llevarte de vuelta? ¿Para qué? ¿Para que sigas engañando a mi hermano? Se burló con frialdad, sus palabras cortaron el aire. No, querida. Tu sitio está aquí, en la calle, con los otros mendigos. Sin mediar palabra, el coche se detuvo de repente en una calle poco iluminada y casi desierta. Ahora bájate, exigió Caroline. Sofía se quedó paralizada de miedo, pegada al asiento. Pero Caroline, impaciente, abrió la puerta del pasajero y prácticamente la empujó a la fría acera. Los mendigos no pertenecen a nuestra familia, le espetó. Aléjate de mi hermano. Cerró la puerta de un portazo y se marchó a toda velocidad, dejando a Sofía sola en la oscuridad. El sonido desvanecido del motor del coche pareció sacar a Sofía de su trance, y empezó a mirar a su alrededor, con el pecho apretado por el pánico creciente. Calles desconocidas se extendían en todas direcciones, cada una con un aspecto más amenazador que la anterior. No tenía ni idea de a dónde ir, así que empezó a caminar, con el sonido de sus pasos resonando en el inquietante silencio de la noche. Desesperadamente, pensó, Robert, por favor, encuéntrame. No vuelvas a dejarme sola. Por un momento, Sofía se quedó inmóvil, observando las luces traseras rojas del coche de Caroline que desaparecían en la noche. El peso de su realidad se abatió sobre ella, pesado y sofocante. Volvía a estar sola, abandonada en un lugar extraño y peligroso. Sus primeros pasos fueron inseguros, como si su cuerpo aún estuviera en estado de shock. El miedo y la confusión la inundaron, haciendo que su corazón se acelerara desenfrenadamente. Las oscuras calles parecían extenderse sin fin, cada esquina más amenazadora que la anterior. Mamá, ¿por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué no puedo tener un hogar?, se susurraba a sí misma, mientras las lágrimas caían libremente por sus frías mejillas. Sus dedos se llevaron instintivamente la mano al bolsillo, buscando el broche. Pero no estaba allí. Se dio cuenta de que lo había perdido en la mansión de Robert. Lo había perdido en la mansión de Robert. Ese broche había sido su única conexión con su madre, y ahora había desaparecido. Su pérdida la hizo sollozar incontrolablemente. Avanzó dando tumbos y sus gritos resonaron en las calles vacías. El viento frío le cortaba la ropa húmeda, burlándose de ella con recuerdos del fugaz consuelo que había conocido en casa de Robert. Caminaba sin rumbo, como en círculos por un mundo implacable. Mientras caminaba, Sofía empezó a percibir los signos de la vida en la calle que tanto se había esforzado por olvidar. Figuras acurrucadas en los portales, con los cuerpos encorvados y rotos por la dureza de la vida. El aire olía a basura y desesperación. La gente pasaba corriendo a su lado, con la mirada fija en el suelo, demasiado asustada o avergonzada para mirarla a los ojos. No quiero volver a esto, pensó. No puedo. No puedo más. Pero, ¿a dónde podría ir? Robert probablemente creería las mentiras de Caroline. ¿Quién creería a una chica de la calle antes que a una mujer rica y sofisticada? Empezaron a caer las primeras gotas de lluvia, seguidas de un aguacero torrencial que le nubló la vista. Desesperada, corrió en busca de cualquier refugio, con la ropa antes limpia ahora empapada y pegada al cuerpo mientras chapoteaba en los charcos de la acera irregular. Sofía se desplomó de rodillas, con el áspero cemento rozándole la piel. El dolor de la caída pareció destrozar algo en lo más profundo de su ser y empezó a llorar desconsoladamente. ¿Por qué nadie me quiere?, y gritó al cielo. ¿Qué me pasa? El sonido de la lluvia casi ahoga su voz. Forzándose a ponerse en pie, continuó su interminable viaje sin rumbo, cada paso más duro que el anterior,
Mientras el agotamiento, el frío y la desesperación amenazaban con abrumarla. Pasó por delante de oscuros escaparates y su propio reflejo la miraba, una niña pequeña y asustada, sola en un mundo cruel que era demasiado grande para ella. La tormenta arreciaba, convirtiendo las calles en ríos. Sofía apenas podía distinguir el camino que tenía por delante, y los relámpagos le ofrecían breves vislumbres de la carretera. Durante uno de esos relámpagos, vio un estrecho callejón entre dos edificios abandonados. Sin pensarlo, corrió hacia él. Se acurrucó en el callejón, intentando escapar de la furia de la tormenta. Con las rodillas apoyadas en el pecho, intentaba aferrarse al poco calor que le quedaba. Mientras la lluvia rugía a su alrededor, Sofía se permitió un fugaz momento de ilusión. ¿Y si las cosas hubieran sido diferentes? ¿Y si Robert la hubiera dejado quedarse? ¿Y si la hubiera querido? ¿Y si hubiera tenido un hogar, una familia? Pero la fría y húmeda realidad del callejón la devolvió rápidamente al presente. Estaba sola. Abandonada. No le quedaba nadie a quien recurrir. Derrotada, cerró los ojos, exhausta, mientras la tormenta seguía arreciando, un espejo de la agitación de su corazón roto. El corazón le dio un salto en el pecho cuando por fin vio a Sofía, temblando y calada hasta los huesos por la incesante lluvia. Frenó de golpe, sin importarle la tormenta que azotaba a su alrededor mientras saltaba del coche. Sofía, gracias a Dios, te he encontrado, gritó Robert, corriendo hacia ella. Estaba desesperado, aterrorizado de perderte. Sofía levantó la vista, con los ojos muy abiertos por el miedo, pero al verle, el terror de su mirada se transformó en un atisbo de alivio. Robert, tú, has venido a por mí, susurró, con la voz casi ahogada por el fuerte aguacero. Sin dudarlo, Robert se arrodilló a su lado y la abrazó, estrechándola contra sí. Claro que sí, Sofía, le dijo suavemente, con la voz cargada de emoción. Nunca te abandonaría. Nunca dejaré que vuelvas a estar sola. La levantó suavemente, sintiendo cómo temblaba, y la llevó rápidamente al coche. Una vez dentro, puso la calefacción al máximo y la envolvió con su abrigo seco. Sofía, escúchame, le dijo con voz firme pero preocupada. No sé si es una coincidencia que tengas el broche de mi exnovia Elizabeth, pero ella y yo, estuvimos juntos en el instituto. Cuando me fui a estudiar al extranjero, ella rompió conmigo, diciendo que yo tenía un futuro brillante y que no quería interponerse en el camino de mis sueños. Robert respiró hondo. Si tu madre es realmente Elizabeth, no sé lo que eso significa ni cómo explicarlo. Pero de lo que estoy seguro es de que siempre serás como una hija para mí. Desde que te encontré, he hecho la promesa de protegerte, pase lo que pase. Seas o no mi hija biológica, eres mi hija en cuerpo y alma. Tomó suavemente sus manos heladas entre las suyas, ofreciéndole calor mientras hablaba. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero estas eran diferentes, lágrimas de alivio y esperanza. ¿De verdad, quieres ser mi padre?, preguntó, con la voz entrecortada. Robert sonrió, con el corazón henchido de afecto. Más que nada en el mundo, Sofía, respondió. El viaje de vuelta a la mansión fue tranquilo, pero confortable, y el peso de la noche se fue disipando poco a poco. Sofía se durmió casi de inmediato, agotada por la montaña rusa emocional de la noche, mientras Robert conducía, con su determinación renovada. A su llegada, Caroline esperaba junto a la puerta, con expresión de pesar y ansiedad. Robert llevó a Sofía al interior, pasando por delante de su hermana sin decir palabra. Después de asegurarse de que Sofía estaba caliente y segura en su habitación, vestida con ropa seca y profundamente dormida, Robert se volvió para enfrentarse a Caroline. Sus ojos estaban llenos de ira. ¿Cómo has podido dejar a una niña en la calle, Caroline?, le preguntó. Solo es una niña asustada. No se merecía nada de esto. La voz de Caroline se elevó bruscamente, su frustración clara. ¿No se lo merecía? ¿No ves lo que está haciendo Sofía? ¿Crees que es una coincidencia que tenga algo que perteneció a Elizabeth? Probablemente lo robó, o peor, lo está usando para manipularte emocionalmente. Robert apretó los puños, luchando por mantener la calma. Eso no lo sabes, Caroline. Ninguno de nosotros lo sabe. Pero lo que sí sé es que no le daré la espalda a un niño necesitado, sean cuales sean tus sospechas. Se burló Caroline,
con un tono cargado de sarcasmo. ¿Para? ¿Así llamas a mi preocupación por ti? ¿Por nuestra familia? Esa mendiga lo arruinará todo, Robert. Te dejará seco y te abandonará cuando termine. Basta. Robert gritó, su paciencia finalmente se rompió. Sofía se queda. Ahora forma parte de nuestra familia, te guste o no. Si no puedes aceptarlo, quizás seas tú quien deba irse. Los ojos de Caroline se abrieron de golpe. ¿Me estás echando, por ella? Jadeó. ¿Una extraña que apenas conoces? Robert exhaló lentamente, tratando de recuperar la compostura. No te estoy echando, Caroline. Te estoy dando a elegir. O aceptas a Sofía y la tratas con el respeto que se merece, o te buscas otro sitio donde vivir. No toleraré más de esta crueldad. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera decir otra palabra, el olor a humo llenó la habitación. Caroline, ¿hueles eso?, dijo Robert con urgencia, interrumpiendo su discusión. El ruido de cristales rompiéndose rompió la tensión, seguido de la rápida propagación de las llamas que comenzaron a envolver la habitación. El calor era intenso, obligando a ambos a retroceder. Robert se dio la vuelta y subió corriendo las escaleras hacia la habitación de Sofía. «Tenemos que salir de aquí, ahora», gritó. «Caroline, iré por Sofía». Sin esperar a que ella le detuviera, Robert corrió de nuevo hacia la casa en llamas, que crecían con más frenesí a cada segundo que pasaba. El humo espeso dificultaba la visión y el calor era abrumador. Robert se cubrió la cara con la manga de la camisa, tosiendo violentamente mientras subía las escaleras. «Robert, al de ahí ahora mismo». Caroline gritó desde abajo, con pánico en su voz. Pero Robert siguió adelante, ignorando sus gritos. Sabía que estaba arriesgando su vida, pero tenía que llegar a Sofía. Finalmente, llegó a su habitación, donde las llamas amenazaban con consumir todo lo que había a la vista. Buscó frenéticamente entre el humo y la bruma, con el corazón palpitándole de miedo. Y entonces la encontró, aún dormida, inconsciente del caos que la rodeaba. Se sintió aliviado y la cogió en brazos. «Sofía». «Despierta. Tenemos que salir de aquí», gritó, sacudiéndola suavemente. «¿Qué está pasando?» «¿Por qué hay tanto humo?», preguntó Sofía, con la voz temblorosa por el miedo. «La casa está ardiendo», respondió Robert, con la voz tensa por la urgencia. «Tenemos que salir de aquí, ahora». La ajustó en sus brazos y empezó a correr de vuelta por el pasillo, ahora completamente envuelto en llamas. El calor era insoportable y el fuego les acorralaba por todas partes. Robert protegió a Sofía lo mejor que pudo, pero el humo hacía que cada respiración fuera agónica. Bajaron las escaleras a trompicones, Robert luchando por mantener el equilibrio mientras la llevaba en brazos. Por fin vio la puerta principal y pudo oír los gritos desesperados de Caroline desde fuera. Estaban tan cerca, solo unos pasos más y estarían a salvo. Pero la inhalación de humo y el esfuerzo de cargar con Sofía fueron demasiado. A pocos metros de la salida, Robert sintió que las piernas le fallaban. Su visión se nubló y se tambaleó, incapaz de seguir adelante. «Sofía, corre. Sal de aquí». «Corre», jadeó, obligándola a tirarse al suelo antes de desplomarse en el suelo, inconsciente. «Papá. Papá». Sofía gritó, el pánico aumentando en su voz mientras se acercaba a él. «Sofía, despierta». «No voy a dejarte aquí», gritó, arrodillándose junto a Robert, su voz cortando el caos exterior mientras miraba las ventanas destrozadas de la mansión. Caroline, testigo horrorizada de la escena entró en pánico. «Sofía, sal de ahí. Déjalo y sálvate. No lo va a conseguir, vamos, sal de ahí». Su voz estaba llena de desesperación, y sabía que eso era lo que su hermano habría querido. Pero Sofía no se atrevía a dejar al hombre que tanto había hecho por ella, que la había apoyado con una fuerza que no sabía que tenía. Agarró a Robert por los brazos y empezó a tirar de él hacia la puerta. «No voy a dejarte, papá», susurró, con lágrimas cayendo por su rostro cubierto de hollín. «No te abandonaré, no después de todo lo que has hecho por mí. Dijiste que nunca me dejarías sola, y yo no te dejaré». Cada movimiento era una batalla, y el peso de Robert resultaba casi insoportable para su frágil cuerpo. Las llamas se acercaban y el calor era casi insoportable.
Pero Sofía se negó a rendirse. Con un último impulso de energía, consiguió arrastrarlo fuera de la casa y ambos se desplomaron sobre la fresca hierba del jardín. Caroline corrió hacia ellos, su incredulidad era evidente al ver cómo se desarrollaba la escena. Sofía, sin aliento y tosiendo violentamente, seguía aferrada a Robert, reacia a soltarlo incluso cuando llegaron los paramédicos. Los socorristas se apresuraron a ayudarla, mientras Sofía permanecía inmóvil, con las mejillas llenas de hollín bañadas en lágrimas. Caroline, que aún jadeaba, miró a su hermano y a la niña, sorprendida por el valor que había demostrado Sofía al volver al incendio, arriesgando su vida y la de Robert. Algo en la valentía de Sofía y en la determinación de Robert de proteger los recuerdos de su pasado conmovió a Caroline de un modo que no había esperado. Sofía, dijo en voz baja, con voz temblorosa. Yo, lo siento por todo. Por favor, perdóname. Sofía se acercó despacio, mirando a Caroline y a Robert, que estaba siendo atendido por los paramédicos. Caroline extendió la mano y tocó suavemente la cara de la chica. No huiste. Te quedaste. Le salvaste. Eso es amor verdadero. El tipo de amor que debe existir en una familia. Su voz temblaba de emoción al continuar. Lo que hiciste, eso es lo que hace la familia. Es lo que deberíamos ser. En las semanas siguientes al incendio, Robert y Sofía se recuperaron poco a poco, tanto física como emocionalmente. La mansión había quedado reducida a escombros, pero habían encontrado un nuevo hogar, un acogedor apartamento en el corazón de la ciudad. Caroline, profundamente conmovida por todo lo ocurrido, se había mudado a un apartamento cercano para dar a Robert y Sofía espacio para reconectar. En una tarde soleada, Robert y Sofía estaban sentados en el porche de su nuevo apartamento, observando el bullicio de la ciudad. El silencio que reinaba entre ellos era apacible, aunque estaba claro que quedaban preguntas sin responder. Finalmente, Robert suspiró, respiró hondo y se volvió hacia Sofía. Sofía, empezó con suavidad, creo que es hora de que hablemos de tu madre. ¿Estás preparada para hablar de ella?, preguntó con cuidado. Sofía asintió lentamente, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. La echo mucho de menos. Era buena. Era fuerte. Siempre me decía que un día encontraríamos a mi padre, dijo con voz distante mientras miraba al horizonte. Robert sonrió suavemente, su corazón dolía por ella. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba?, preguntó, tratando de contener su curiosidad. Sofía se detuvo un momento, reuniendo sus pensamientos, antes de hablar por fin. Se llamaba Elizabeth, susurró. Igual que tu exnovia. El nombre golpeó a Robert como una sacudida en el pecho. Su rostro palideció mientras su mente se llenaba de posibilidades. Elizabeth, repitió, casi para sí mismo. Sofía, acabas de decir Elizabeth. Su voz temblaba de emoción. Sofía, confusa por su reacción, asintió. Sí, Elizabeth. ¿Por qué? ¿Crees que podría ser la misma? Robert se detuvo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Nunca había imaginado que aquello pudiera ser algo más que una coincidencia. Podría haber dos personas con el mismo nombre y el mismo broche, dijo lentamente. Pero me da miedo hacerme ilusiones, y te prometo que no te dejaré si no son los mismos. Sofía le miró, con una voz llena de cruda vulnerabilidad. ¿Crees que podría ser realmente mi verdadero padre?, preguntó, con palabras llenas de emoción. La habitación se sentía pesada por el peso del momento. Robert cerró los ojos y los recuerdos que había enterrado durante tanto tiempo salieron a la superficie. Sofía, sé que te hablé de Elizabeth, la que conocí hace tanto tiempo. No sé si es una increíble coincidencia o un milagro, pero de una cosa estoy seguro, nunca te dejaría. Prometí que no te dejaría sola, y voy a cumplir esa promesa, pase lo que pase. Los ojos de Sofía volvieron a llenarse de lágrimas. ¿De verdad crees que podría ser mi padre?, preguntó con voz temblorosa. El aire entre ellos estaba cargado de necesidad de respuestas. En los días siguientes, Robert organizó una prueba de ADN, y la espera parecía una tortura, la esperanza y el miedo luchaban en su interior. Cuando por fin llegó el sobre, ambos se sentaron juntos en el sofá, con las manos temblorosas mientras lo abrían. Robert leyó el contenido, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho.
Después de un momento, dejó el papel con cuidado y cogió las manos de Sofía entre las suyas. Sus ojos estaban llenos de amor y determinación mientras hablaba. Sofía, mi querida hija, hay tantas cosas que quiero contarte. Desde el momento en que te encontré aquella noche lluviosa, algo dentro de mí conectó contigo. Ahora sé que era la llamada de la sangre, el vínculo entre padre e hija. Hizo una pausa, su voz estaba cargada de emoción. Siento todos los años que hemos perdido. Por no haber estado allí para ver tus primeros pasos, para oír tus primeras palabras, para secarte las lágrimas cuando te caías. Me rompe el corazón pensar en las noches que pasaste sola, asustada, sin nadie que te protegiera. No sabías que tenías un padre que habría movido montañas para mantenerte a salvo. Los ojos de Robert se ablandaron, llenos de pena y amor. Por favor, no culpes a tu madre. Probablemente pensó que hacía lo mejor para los dos. Me quería y sé que a ti también. No puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que a partir de ahora, estoy aquí. Para cada momento, para cada risa, cada lágrima. Te enseñaré todo lo que sé, y también aprenderé de ti. Le sonrió cálidamente, con voz prometedora. Eres la prueba viviente del amor que compartí con tu madre, Elizabeth. Debió de ser una mujer increíble, Sofía, para criar a alguien tan amable, fuerte y valiente como tú. Respiró hondo, con clara determinación. La veo en ti cada día. Te prometo que seré el padre que te mereces. Te querré incondicionalmente, apoyaré tus sueños y te protegeré de todo mal. Pero también te daré espacio para crecer, para cometer errores y aprender de ellos. Para convertirte en la persona maravillosa que sé que serás. La voz de Robert se hizo más suave, pero no menos decidida. No siempre será fácil. Nos enfrentaremos a retos, a tiempos difíciles. Pero los afrontaremos juntos, como una familia. Porque eso es lo que somos ahora, Sofía. Una familia. Tú y yo, unidos no solo por la sangre, sino por el amor. Por la elección de estar juntos. Le sonrió, sintiendo orgullo por ella. Estoy increíblemente orgulloso de ti, de todo lo que has pasado y de cómo lo has manejado. Tu fuerza, tu bondad, tu valor, es más de lo que nadie podría pedir. Eres un milagro, Sofía. Mi milagro, dijo Robert en voz baja, con la voz cargada de emoción. Me has salvado, hija mía. Te debo la vida. Y ahora, mi querida niña, tenemos todo un futuro por delante, una vida en la que podremos conocernos mejor, reír juntos y crear nuestras propias tradiciones. Una vida para mí, para verte crecer y convertirte en la increíble mujer que sé que llegarás a ser. Hizo una pausa, mirándola profundamente a los ojos. Sofía, hija mía. Mi corazón. Mi razón de vivir. Te hago esta promesa, a partir de ahora, nunca volverás a estar sola. Siempre tendrás el amor de tu padre, y yo siempre estaré aquí, a tu lado, amándote, apoyándote, guiándote. Ahora somos una familia, y nada, nada en este mundo cambiará eso. Te amo, más de lo que las palabras pueden decir. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas cuando Robert habló, y el sentimiento fue mutuo. Se arrojó a sus brazos, sollozando de alegría y alivio. Después de todo el dolor y el tiempo perdido, por fin había encontrado su hogar, a su padre y a su familia. Y en aquel abrazo, padre e hija se prometieron en silencio que, con independencia de lo que les deparara el futuro, lo afrontarían juntos, como una familia, tal y como debería haber sido siempre. Habían pasado 6 meses desde aquella tarde transformadora en la que Robert y Sofía descubrieron su vínculo. La vida había cambiado por completo para ambos, convirtiéndose en un viaje de descubrimiento, amor y curación. La mansión, una vez destruida por el fuego, había sido reconstruida, no como una fría imitación de lo que fue, sino como un cálido hogar lleno de risas y del comienzo de nuevos recuerdos. Las paredes, antes decoradas con costosas obras de arte, mostraban ahora con orgullo los coloridos dibujos de Sofía y las fotos de la nueva familia en que se habían convertido. Robert había reducido sus horas de trabajo para dedicar tiempo a su nueva hija. Juntos exploraban la ciudad, hacían picnics en el parque y pasaban acogedoras veladas leyendo cuentos. Cada momento era precioso, una oportunidad de recuperar el tiempo perdido. Bajo los cuidados de Robert, Sofía floreció.
Sus ojos, antes llenos de miedo y desconfianza, brillaban ahora de alegría y curiosidad. Había empezado a ir a una escuela local, a hacer amigos y a descubrir talentos que no sabía que tenía. Su risa, que resonaba por toda la casa, era un sonido que alegraba el corazón de Robert cada día. Sorprendentemente, Caroline se había convertido en una presencia constante y cariñosa en sus vidas. El traumático incendio y la valentía de Sofía habían ablandado el corazón de Caroline, derritiendo los muros de hielo que antes mantenía a su alrededor. Se había convertido en una tía cariñosa, siempre dispuesta a mimar a Sofía con regalos y divertidas historias sobre los días de juventud de Robert. En una soleada tarde de domingo, la familia estaba reunida en el jardín de su mansión recién reconstruida. Robert estaba preparando una barbacoa mientras Sofía y Caroline ponían la mesa para el almuerzo. El aire estaba lleno de risas, el delicioso aroma de la comida y el calor de su amor. «Papá, ¿crees que mamá se alegraría de vernos así?», preguntó Sofía, con la voz llena de alegría. Robert se detuvo un momento, una suave sonrisa apareció en sus labios. «Seguro que sí, querida. Probablemente nos esté observando ahora mismo con esa hermosa sonrisa que te ha regalado. Creo que nuestro reencuentro es su milagro. Creo que nos ha estado cuidando, donde quiera que esté». Sofía corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, hundiendo la cara en su pecho. «La echo de menos, pero ahora estoy muy contenta de teneros a ti y a la tía Caroline», murmuró. Caroline se unió al abrazo, con los ojos brillantes de lágrimas que no compartía. «Y estamos tan felices de tenerte, Sofía. Has traído tanta luz a nuestras vidas». En aquel momento, rodeado del calor y el amor de su familia, Robert sintió una paz que nunca antes había conocido. Levantó la vista hacia el cielo azul, pensando en Elizabeth y en el milagro que había dejado atrás. «Gracias», susurró al viento, esperando que de algún modo, en algún lugar, Elizabeth pudiera oírle. El resto de la tarde transcurrió entre risas, historias compartidas y el calor de la familia. Esa noche, mientras Robert arropaba a Sofía en la cama, no pudo evitar sonreír al ver el broche de Elizabeth cuidadosamente colocado en la mesilla de noche. Era una de las pocas posesiones que habían sobrevivido al incendio, y en aquel simple objeto, el recuerdo de Elizabeth seguía vivo. Sentía como si nada pudiera borrar el amor y los recuerdos que habían compartido. Cuando Robert terminó de leerle el cuento a Sofía, se inclinó para besarle la frente. «Buenas noches, mi amor», susurró. «Buenas noches, papá». «Te quiero», respondió Sofía somnolienta. Robert sonrió, con el corazón henchido. «Yo también te quiero. Más de lo que te imaginas». Mientras cerraba en silencio la puerta de su habitación, Robert supo que, independientemente de lo que les deparara el futuro, lo afrontarían juntos, unidos como una familia. Como siempre debería haber sido.